Queridos hermanos, me vais a permitir que hoy, saliendo un poco del proceder habitual, de la forma de predicar, que siempre partimos de la palabra de Dios y partimos del Evangelio para hacer de él pues nuestro punto de partida, nuestra luz para guiar nuestra reflexión, hoy quisiera hacer un comentario uniéndonos al Santo Padre en el viaje apostólico que está realizando en Tierra Santa. Me parece que es un momento trascendente de la vida de la Iglesia y de la historia de la humanidad incluso, y que nuestro corazón debe de participar de este momento y debe de vivirlo intensamente. Creo que de esta manera ponemos en práctica ese consejo de nuestro patrono, San Ignacio, cuando nos da las reglas para sentir con la Iglesia. Sí, creo que es importante que estemos atentos a lo que está ocurriendo en Tierra Santa, porque tenemos que sentir con la Iglesia. Son millones las personas que han rezado por el fruto de este viaje apostólico. Algo quiere el Espíritu Santo y algo está preparando en esta visita. En primer lugar, y quiero centrarme en esto en concreto, por el servicio que la Iglesia católica puede hacer en este momento a la paz del mundo. Por la llamada que el Santo Padre ha hecho a la paz en un lugar que paradójicamente compagina el ser el lugar en el que confluyen las grandes religiones, el lugar en el que nació el príncipe de la paz, Jesucristo, y sin embargo ser un lugar de conflicto y un lugar en el que hay un choque muy visible entre dos culturas, cada una de las cuales está parapetada pues, en una religiosidad, la judía y la palestina, que está parapetada principalmente en la religiosidad islámica. Hay como un choque de culturas que a veces ha hecho sospechar de la religiosidad, como si la religiosidad fuese causante de los choques y de las guerras, porque les hace creerse a cada uno como un pueblo bendecido frente al otro. Quizás no hayáis escuchado todavía la noticia, que es reciente, hace 2 horas se ha hecho público que tanto el presidente de la autoridad palestina, Abu Hamás, como el presidente de Israel, Simón Peres, han respondido afirmativamente a la invitación que les ha hecho el Papa de ir el próximo mes, en junio, al Vaticano, juntarse con él, con el Papa, como mediador, y tener unos días de oración y de petición por la paz. Sin duda un gesto como ese tiene una trascendencia internacional. Os podéis imaginar que el Papa llegue allí y le invite al presidente de Israel y al presidente de la comunidad, bueno, ya no diría comunidad autónoma, sino del pueblo palestino, y que les junte y sea él quien ejerza esa mediación y esa llamada a la oración, representada en esas 3 grandes religiones que son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Hay un pasaje evangélico que a mí me suele gustar explicar a los peregrinos que van a Tierra Santa, cuando llegando allí ven la gran explanada de Jerusalén, en la que se ve allí un conflicto que aparentemente es irresoluble. Cuando uno llega allí y ve por una parte el templo de Jerusalén destruido, los judíos queriendo reedificarlo, pero encima del templo, en la explanada, están construidas las grandes mezquitas, y todas reivindican el mismo lugar, porque ahí está el lugar en el que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y en aquel lugar es donde fue edificado el templo de Jerusalén. Pero luego resulta que los musulmanes dicen que esta misma piedra, este mismo lugar, esa misma roca en la que Abraham iba a sacrificar a Isaac, es el lugar a partir del cual Mahoma subió al cielo. Y entonces hay un conflicto aparentemente irresoluble, porque si unos para reedificar el templo de Israel tienen que destruir las mezquitas que están arriba, pues claro, eso es un choque que parece que es una tercera guerra mundial, ¿no? Irresoluble. Y cuando uno ve ese escenario, se acuerda perfectamente de las palabras proféticas de Jesús, que están recogidas en el capítulo 4 de San Juan, en el diálogo con la samaritana.
Cuando aquella mujer samaritana diáloga con Jesús y le dice, vosotros los judíos decís que la salvación viene de Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que viene de este monte, de Garizim. ¿De dónde viene la salvación, no? ¿De Jerusalén, del monte Sión o de Garizim? Y Jesús le da una respuesta a esa mujer que trasciende aquel momento histórico, que es para toda la eternidad. Le dice, la salvación viene de los judíos. Ha sido el pueblo elegido para, a través de él, traer la salvación al mundo. La salvación viene de los judíos, pero llegará un día, le dice Jesús a la samaritana, llegará un día que ni en Jerusalén, ni aquí, ni en aquel monte, ni en este monte se dará culto a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. La verdadera adoración, por lo tanto, no está sujeta a la posesión de un lugar, de una roca, de un templo. La verdadera adoración está en el cuerpo resucitado de Jesucristo. Llegará un día en que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y verdad. Por lo tanto, esta visión cristiana, que es verdad que también nosotros los cristianos creemos en que Dios se ha encarnado en la historia y en un lugar concreto, y decimos que Jerusalén es la tierra santa. Veneramos Jerusalén y aquellos lugares santos. Dios se ha encarnado en un lugar concreto, pero su presencia al mismo tiempo trasciende ese lugar. Esa aportación cristiana de entender que el descubrimiento con Dios está muy por encima de una piedra, muy por encima de un lugar, muy por encima de un pueblo, muy por encima de una causa política, muy por encima de un conflicto histórico. Dios está por encima de nuestras cosas y no podemos caer en el peligro de poner la religión al servicio de esas causas políticas nacionales. No. Dios está por encima de ello. Es la gran aportación del cristianismo. Y esa promesa de Jesús a la samaritana, que se visualiza allí muy bien, ¿no?, en ese conflicto del templo de Jerusalén, creo que se visualiza también en la llamada que el Papa ha hecho al presidente de Palestina y al presidente de Israel para que acudan, para que compartan su invitación en la Santa Sede para orar por la paz y para dar un paso definitivo para que la tierra de Jesús sea tierra de paz. Yo creo que estamos siendo testigos de la acción del Espíritu Santo en la historia. Y tenemos que entender lo que está ocurriendo desde la luz del Espíritu. El Señor Jesús dirige la historia de la humanidad hacia esa parusía última, su venida en gloria, y ojalá cuando Él llegue no encuentre la Jerusalén expectante, esperando su llegada. Y esa Jerusalén somos todos nosotros. Jerusalén es la Iglesia Madre. Es la Iglesia Madre de la que todos hemos nacido. Si Roma es el corazón de la catolicidad, Jerusalén es la Madre de la que hemos nacido. Os pido pues que redobléis vuestra oración por el fruto de este viaje apostólico, también por su finalidad ecuménica, de la cual no voy a hablar ahora porque quizás sería extenderme en exceso, por ese encuentro que el Papa va a tener con el máximo representante también de la Iglesia Ortodoxa, con el Patriarca de Constantinopla. Vamos a vivir intensamente este momento. Y quiero decir una última palabra con motivo de que hoy, sexto domingo de Pascua, la Iglesia celebra la Pascua del enfermo. Y todos conocemos a enfermos determinados que no pueden venir a la Eucaristía, cuyo altar particular es una cama, su altar es su cama, y el mantel del altar pues son las sábanas de su cama, pero viven en un altar uniéndose al sacrificio de Cristo. Están llamados a vivir su enfermedad desde la ofrenda de Jesucristo al Padre. Hoy les haremos especialmente presentes a todos los enfermos y les sentimos como una parte privilegiada de la Iglesia. Algún día sabremos, ¿no?, la potencia intercesora que han tenido los enfermos en la ofrenda de su enfermedad
realizada a Dios con confianza, que es fecunda, que Dios la bendice, la hace fecunda, la hace apostólica, esa ofrenda de los enfermos. Que Santa María, a quien invocamos Madre de los enfermos, Madre de la Tierra Santa, Madre de todos los cristianos, nos bendiga y nos permita completar este camino de la Pascua que ya se acerca a su fin.